Roma, un nombre que aún hoy impone respeto. Pero entre todos los logros del imperio, hay uno que no solo sobrevivió al tiempo, sino que lo desafió. Una estructura tan avanzada que incluso hoy resulta difícil de replicar. Construida hace casi 2000 años, sin maquinaria moderna, sin acero, solo con ingeniería, organización y poder absoluto. El Coliseo no fue creado únicamente para entretener, fue diseñado para algo mucho más profundo: controlar a las masas. Cada piedra, cada arco, cada acceso tenía un propósito. No era solo un edificio, era una herramienta política, un escenario donde Roma demostraba su dominio no solo sobre sus enemigos, sino sobre su propio pueblo. La historia del Coliseo no comienza con su construcción, comienza con fuego. En el año 64 después de Cristo, un incendio devastador arrasó Roma durante días. Calles enteras desaparecieron. Miles de personas lo perdieron todo. Y aunque nunca se probó, muchos culparon al emperador Nerón. Sobre esas ruinas levantó su símbolo de poder, la Domus Aurea, un complejo gigantesco con jardines, lagos artificiales y lujo extremo. Mientras el pueblo luchaba por sobrevivir, el emperador construía un paraíso privado. Aquello no solo generó rechazo, generó odio. Roma necesitaba un cambio, no solo político, sino simbólico. Ese cambio llegó con Vespasiano, un emperador que entendía algo clave: el poder no se mantiene solo con fuerza, se mantiene con percepción. Su decisión fue clara: borrar el legado de Nerón. Drenó el lago artificial de la Domus Aurea y en ese mismo lugar ordenó construir un anfiteatro público, un espacio abierto a todos los ciudadanos. No era solo una obra arquitectónica, era propaganda. El mensaje era directo. Donde antes había lujo para uno, ahora habría espectáculo para miles. Roma volvía a pertenecer al pueblo. La construcción comenzó alrededor del año 72 después de Cristo y fue una de las obras más ambiciosas de la antigüedad. Se utilizaron enormes bloques de travertino, extraídos a kilómetros de distancia. Transportarlos ya era un desafío, levantarlos aún más. Sin maquinaria moderna, los romanos usaban grúas de madera, poleas y fuerza humana. Decenas de miles de trabajadores participaron. Muchos eran esclavos. Las jornadas eran largas, las condiciones extremas. Pero el ritmo no se detenía. Roma no construía despacio, construía con urgencia. Porque el Coliseo no era solo un proyecto, era una declaración de poder. Pero la verdadera genialidad del Coliseo no estaba en su tamaño, estaba en su diseño. La estructura se basaba en una red de arcos y bóvedas que distribuían el peso de forma eficiente. Esto permitía levantar una construcción gigantesca, sin comprometer estabilidad. El resultado fue impresionante, casi 50 metros de altura, capacidad para más de 60.000 personas, y todo construido en menos de una década. Una hazaña incluso para estándares actuales. No era solo grande, era inteligente. Cada elemento cumplía una función precisa. Nada estaba al azar. El Coliseo fue inaugurado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito. Los Juegos duraron más de 100 días. No eran simples celebraciones, eran demostraciones de poder absoluto. Desde el momento en que entrabas, todo estaba diseñado para impresionar. 80 accesos permitían que miles de personas entraran en minutos. Cada asiento estaba organizado según la clase social. Los más poderosos cerca de la arena, los más humildes en lo más alto. Roma no solo se veía en el Coliseo, se ordenaba dentro de él. En el centro estaba la arena, cubierta de arena para absorber la sangre. Debajo, el hipogeo, un sistema subterráneo de túneles
jaulas y elevadores. Desde ahí emergía el espectáculo: animales salvajes, gladiadores, escenarios completos. Nada era improvisado, todo estaba calculado. El Coliseo funcionaba como una máquina diseñada para sorprender y para impactar. Cada aparición, cada combate, estaba pensado para provocar emoción. Los juegos seguían una estructura clara. Por la mañana, las cacerías: leones, tigres, osos, elefantes, animales traídos desde lugares lejanos del imperio. Para muchos espectadores era la primera vez que los veían. Al mediodía, las ejecuciones. Prisioneros condenados eran expuestos en la arena, sin escape. Por la tarde, los gladiadores, combatientes entrenados, con estilos definidos. No eran caos, eran espectáculo organizado. La multitud observaba y decidía. Pero el Coliseo podía ir más allá de la carne y la sangre. En ocasiones, la arena se transformaba en un verdadero mar interior. Los ingenieros romanos llenaban la plataforma de agua y construían canales secretos bajo la arena, desde donde se alzaban barcos auténticos, tripulados por gladiadores y prisioneros entrenados para la guerra naval. El público, expectante, veía cómo los remos cortaban el agua mientras los timones chocaban y las velas se rasgaban. Cada combate simulaba una batalla real: abordajes, embestidas, naufragios, gritos y chapoteos resonando entre los arcos. La sensación de peligro era absoluta. Los barcos podían volcar, los hombres caer al agua, y la muerte estaba siempre cerca. Estas naumaquias no solo entretenían, sino que demostraban la omnipotencia de Roma, capaz de reproducir un océano entero en medio de la ciudad y controlar el destino de quienes se atrevían a enfrentarse al imperio, incluso en el agua. Pero el Coliseo no era solo entretenimiento, era control, pan y circo, alimento y espectáculo para mantener al pueblo satisfecho. Mientras el pueblo miraba la arena, no miraba el poder. Con el tiempo, los juegos desaparecieron. El imperio cambió. La violencia dejó de ser aceptada públicamente. El Coliseo perdió su función. Fue abandonado. Sus piedras fueron reutilizadas. Terremotos destruyeron partes de la estructura. Parecía el fin. Y aún así, siguió en pie. Siglos después, dejó de ser un lugar de espectáculo y se convirtió en un símbolo, un recordatorio de lo que Roma fue, de su poder, de su ingenio y de su capacidad para controlar a millones. Hoy, millones de personas lo visitan cada año, pero pocos entienden lo que realmente están viendo. No es solo un monumento, es una máquina que definió una civilización. El Coliseo no es antiguo, es eterno. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que hoy en día sigue existiendo el pan y circo? Te leemos en los comentarios. Los espero en el próximo relato.